Mis queridos amigos, les saluda su amigo y hermano José Antonio García, del ministerio La Vara de Aarón que reverdeció, un ministerio cristiano que da de gracia lo que recibió de gracia. Esta tarde les quería hablar brevemente sobre una de las verdades fundamentales reveladas en el Evangelio, una de las obras cumbre de Dios en cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a la vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús. Para hablar de este tema, les invito a que reflexionen sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos nosotros, queridos amigos y hermanos, hemos nacido de nuestros padres por medio de la carne y de la sangre. De ellos hemos obtenido la naturaleza carnal y pecaminosa. A esta naturaleza caída la Biblia le llama viejo hombre o vieja criatura. El Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo, a un principal de Israel, que para ver tan siquiera el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no comprende a Jesús. Entre Nicodemo y el Señor Jesucristo había una interferencia fundamental. Nicodemo no logra captar al Señor Jesucristo porque el hombre carnal nunca va a poder interpretar, jamás va a poder entender al hombre espiritual. En nuestras fuerzas carnales nunca podremos comprender o entender la mente de Dios. ¿Cómo podremos obedecerle entonces si no le comprendemos? Todo esto, mis queridos hermanos y amigos, es un asunto de compatibilidad. Dios no acepta en su reino a nadie que no participe de su naturaleza espiritual. Nuestra carne y nuestra sangre, el espíritu natural que recibimos, jamás podrá estar unido con Dios. Dios es inaccesible para la mente natural, para la voluntad pecadora. Dios es inalcanzable para el espíritu de rebelión con el que todos nacemos. En lo que a nosotros se refiere, en lo que al hombre se refiere, tratar de entender a Dios es como si una hormiga tratara de comprender el Requiem de Mozart. Es imposible. Es necesario que nazcamos de nuevo si queremos conocer, si deseamos comprender a Dios. Es obligatorio que las naturalezas de Dios y la nuestra sean una y la misma para que podamos participar de Dios, para que podamos interpretar su mente, para que podamos caminar con Él el largo y sinuoso camino de la vida. ¿Cómo se podrá producir esta semejante maravilla, este milagro portentoso de compatibilidad entre Dios santo y el hombre pecador? ¿Cómo podremos volvernos nosotros y darle la cara a Dios y no quedar calcinados en su presencia? ¿Cómo podrá ser esto posible? Por la fe en el Hijo de Dios. Esa es la clave para nacer de nuevo. Dios se hizo hombre para que mediante la fe en su obra de redención en la cruz y su resurrección al tercer día,
recibamos el nuevo hombre, la nueva mujer, que nace no de carne y sangre, no de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Cuando creemos que Jesucristo es el Santo de Dios, cuando creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados delante de Él, entonces Dios produce ese milagro portentoso e imposible de que nuestra vieja criatura, nuestro viejo hombre, muera irremisiblemente y nazca entonces en nosotros un nuevo ser espiritual 100% compatible con el Espíritu de Dios. Ese es el nuevo hombre espiritual, el digno representante de Dios en la tierra, el heredero de las riquezas de la gracia divina. ¿No es esto maravilloso, hermano y amigo? Dios y sus cosas son imposibles de entender, tan siquiera de ver, si no se ha nacido de nuevo. Solo la fe en el Señor Jesucristo nos hace poder renacer a una vida nueva delante de Dios con todo lo que esto implica. Si usted cree en el Hijo de Dios, entienda, por favor, entiéndalo, que Dios no se ha limitado a hacer un cambio externo en usted, no le ha maquillado y ha dejado en el fondo toda la podredumbre, no ha hecho un cambio religioso y momentáneo en usted, sino que ha quitado de usted la muerte y allí ha puesto la vida del Hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Querido amigo y hermano, yo nunca le he contado a usted la experiencia que yo tuve de chiquitito. Pues mire, cuando yo era pequeño, mi papá me regaló un cerdito chiquitín, y a este cerdito, que era un cerdito pequeño, un lechoncito, le encantaban los charcos de barro y las basuras. Cuando veía un charco lleno de barro y lleno de lodo y basura, iba corriendo y metía el hocico en la inmundicia y daba volteletas y retozaba en la porquería y disfrutaba locamente. Yo le regañaba porque no quería tener un cerdo tan sucio, no quería un marrano. Lo lavaba, lo cuidaba, lo adecentaba y lo llenaba de perfume, poniéndole al final un lacito rosa en el cuello. Pero este proceso al lechoncito no le gustaba. Cuando yo trataba de bañarlo, se me resistía, se enfadaba, me gruñía y hasta a veces me tiraba a morder. Nada más terminada la operación de limpieza, cuando yo lograba tenerlo un poquito limpio, el lechoncito me velaba, y cuando yo me distraía, ahí iba automáticamente a tirarse al lodazal de nuevo y a embarrarse completamente en la porquería y en la basura, a meterse en el estiércol. Queridos hermanos, yo me sentía tremendamente desilusionado. No podía hacer nada con ese animal porque su naturaleza le llevaba a estar continuamente sucio y enlodado. Mi papá me dijo: no le culpes, no lo castigues, porque a los cerditos les encanta la porquería y el lodazal y la suciedad. Esa es su naturaleza. Es un cerdo. Y a los cerdos, pues chico, les encanta la suciedad, el lodo y la marranería.
Ah, pensé yo, a mi corta edad, dije, pues habrá que llevarle a la iglesia para que allí lo limpien. Lo llevé a la iglesia una tarde y allí el chonchito escuchó el evangelio y se sintió compungido y triste, y tocado en su corazón de cerdito, se arrepintió de su inclinación natural a la porquería, y ese cerdito se convirtió. Fruto de esta conversión, el porcinito, que sigue siendo un cerdito por fuera, resulta que por dentro recibió una nueva criatura que es limpia y decente como la de un gatito. La tremenda paradoja es que ahora ese cerdito chiquitín es por fuera un cerdito, pero por dentro tiene corazón de gatito. Y a esa nueva naturaleza gatuna no le gusta ni el barro, ni la basura, ni la podredumbre, ni meter los hocicos en el lodazal. No, 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 no. Sino que ahora le encanta la pulcritud y la limpieza y el enjabonado continuo. Ahora usted lava al cerdito y le viste con vestiduras limpias, le coloca un lacito rosa y el cerdito se pone tan contento. Todo el día se la pasa limpiándose, aseándose, se lame y se relame continuamente y le encanta salir a la calle con un olorcito a jazmín. A veces ese cerdito con corazón de gatito pasa por el charco donde antes se restregaba y se tiraba y se manchaba todo, y no puede creer que él disfrutara en semejante marranería y porquería y repugnancia asquerosa. Ahora él está tan contento, tan dichoso, se siente tan limpio por dentro. Ahora le gusta lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes le gustaba. Mi cerdito, querido amigo, había recibido un cambio en su naturaleza interior. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Hijo de Dios nos ha hecho libres de la maldición de pecado y nos ha dado una vida nueva y abundante. Sacó de nosotros el corazón de piedra y puso en nosotros el corazón de carne de Dios. Arrancó de nosotros el espíritu de rebelión y puso en nosotros su espíritu que clama, Abba, Padre. En Cristo, mi querido amigo y hermano, somos absoluta y plenamente compatibles con Dios nuestro Señor, porque participamos de la misma y única naturaleza espiritual. Y todo esto gracias a la obra de Dios haberse hecho carne y haber muerto por nosotros en la cruz y haber sido resucitado al tercer día. Querido amigo, necesita que Dios haga esta obra, este cambio en usted, que le dé esa nueva naturaleza, esa nueva vida que usted necesita. ¿Está usted cansado de intentar e intentar y fracasar continuamente? Ore a Dios conmigo y dígale: Señor, creo en tu Hijo Jesucristo, creo que murió en mi lugar y creo que tú lo resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname por mis muchas ofensas. Obra en mí, Señor, esa obra de regeneración. Dame la nueva vida que tú das en Cristo Jesús. Hazme nacer de nuevo, Señor. Pon tu tesoro en este vaso de barro. Cambia de mí, Señor, esa naturaleza pecadora en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que yo pueda participar de tu conocimiento en la plenitud de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga. Amén y amén.